Lo que es extremo es que sigamos negando la presidente me habían concedido 30, 40 segundos más. Cierra tu minuto, ¿ya? 5 Así que minutos, pido, por favor, que se me respete. Quienes le va faltando el respeto a una audiencia seria, que estamos tratando de hacerlo con nivel, eres tú. Ante todo este escenario trágico que se les plantea, tiene una opción: sean la sociedad. ¿Cómo nos complace que en Argentina, que tienen tantas dificultades, también se preocupen por las dificultades nuestras? Listo, ya. ¿Cómo están? Hola. Bien, bien, ¿vos? Súper bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que cansada, creo que fue medio demoledor todo el circo que tuvimos que presenciar ayer, así que todavía reponiéndome un poco de eso, pero contenta de haber como generado, creo que algún cambio o ayudado a visibilizar un poco más la audiencia. Quiero pedirte antes de arrancar que te presentes, ¿no? Para que los que están mirándonos te conozcan, y después si podés hacernos un pequeño contexto de lo que fue la situación de ayer, pues yo estoy convencida de que hay muchos colombianos que ni siquiera se están enterando que ayer estaba esta audiencia pública para tratar este tema. Listo, súper. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alma, yo soy abogada, soy especialista en derechos humanos de la Universidad Argentina, muy orgullosa de esa universidad, ¿no es cierto? También estudié luego diseño de políticas públicas con perspectiva de familia. Pues estoy cursando mis maestrías, una en comunicación, marketing, estrategia política, debate y discursos, y luego de persona y sociedad según la teoría de Benedicto XVI. Actualmente soy la directora del Centro para la Familia de Conciudadanos, que yo creo que muchos colombianos lo conocen, y muy feliz. Y ayer pues me invitaron también, dentro de los expositores, a hablar en la audiencia pública. Un poco de contexto para que entendamos la trascendencia de lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay personas que creen, y eso era algo que discutíamos con Lupi ayer, que uno porque se indigna pues con tanta euforia en ese tipo de escenarios, ¿no? Y uno por qué responde así, porque es que son demasiado trascendentes. Miren, una audiencia pública se hace previo a debates de proyectos de ley. Esto es un proyecto de acto legislativo. El proyecto de acto legislativo lo que busca es modificar la Constitución, especialmente el artículo 11, donde el artículo dice que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Lo que busca este proyecto de acto legislativo es blindar fuertemente la vida, especialmente el no nacido, y decir que la vida inicia en la concepción. Bueno, entonces un senador pro vida, Mauricio Giraldo, decide organizar esta audiencia pública, y bueno, en las audiencias sí se invita de lado y de lado, ¿no? Entonces había senadores pro vida, Mauricio y Germán Blanco, y había pues senadores pro aborto, que por ejemplo es Clara. El caso del senador Chacón es particular porque él como que aún está ahí indeciso. Entonces, bueno, lo que busca la audiencia pública es escuchar a la sociedad civil, lo que tiene para decirle al Congreso antes de que se debatan este tipo de temas tan trascendentales. Y ahí va el problema, que en la Casa de la Democracia, como nosotros lo denominamos en Colombia, pues no le permitan hablar a ciertas posiciones. Entonces, de hecho, cuando pasó, yo me acordé de que hace como 2 años una congresista, Ángela María Robledo, me invitó también a dar un discurso pro vida en una audiencia pública. Y Ángela no dejó hablar a los pro vida. De hecho, ni siquiera los dejó hablar, y no los dejó hablar nada. O sea, por ahí 30 expositores pro vida se quedaron sin hablar. Eso fue pues tendencia en Colombia, y de hecho se llamó Robledo Calla Mujeres. Robledo era una senadora feminista, y la mayoría de expositoras pro vida éramos mujeres, no nos dejó hablar. Entonces, bueno, como para que la gente tenga un poco de contexto de lo que pasó ayer. Sí, yo además quiero agregar una cosita, ¿no? Ayer, producto de lo que yo puse, me contactaron varias personas que me dijeron que hasta estaban justo en el edificio esperando para hablar y no las dejaron hablar, que porque ya había demasiadas organizaciones religiosas para hablar, que lo tuvieron esperando, que le cerraron la lista de oradores. O sea, a mí realmente me sorprendió mucho que sea un manejo habitual. De hecho, hay gente que me contó que le ocurrió en otras ocasiones también, ¿no? Que sea un manejo habitual de los
digamos, de los congresistas en Colombia. No quiero decir todos, porque tenemos congresistas que nos invitaron a hablar, o sea, eso lo celebro, de esa gente que está comprometida, pero que de pronto hayan estos manejos terriblemente autoritarios y la verdad es que yo, por ejemplo, mientras iban pasando las cosas, les cuento para los que están acá, íbamos hablando con Salma y nos íbamos comentando algunas cosas. Y yo no podía creer la falta de respeto enorme que era que los moderadores le cortaran el micrófono a los congresistas, les daban 5 minutos y al cuarto se lo cortaban para decirle, le queda 1 minuto, la persona que se había, todos preparamos generalmente un discurso, cronometramos el tiempo y demás, y obviamente cuando pasaba ese minuto extra que ya te hace perder el hilo de la idea, digamos todo, cuando pasaba ese minuto les cortaban el micrófono y no se lo dejaban ni terminar, si les quedaba una oración o lo que fuera, o sea, realmente era un trato infantilizado, era complicado. Sí, es como inconcebible, ¿no? Pero como, o sea, me invitan a hablar a una audiencia pública, a expresar lo que yo como sociedad civil tengo para decir, y si tal vez participo de alguna audiencia pública es porque tengo algo para decir. O sea, porque de alguna forma es importante lo que yo vaya a decir para efectos del proyecto de acto legislativo y que te corten si es fuerte. Sinceramente es una práctica que pasa en Colombia, o sea, sí ocurre muy seguido. O sea, si te cortan el micrófono de pronto por el tema del tiempo, el orden, etcétera, etcétera, como que sí. Y que muchas organizaciones pro vida se quedaran sin hablar fue muy triste. Y que, o sea, la verdad es que yo estaba bien. Hasta que vi al magistrado Rojas darse un discurso de media hora, lavándose las manos, diciendo que además decía, por favor, termine, y no terminaba. Y no terminaba. 30 minutos lavándose las manos. Todos sabemos que ese tipo votó sí a las sentencias que despenalizaban el aborto. ¿Cómo es posible que unas organizaciones feministas inviten a ese tipo de personas? Aparte, cuando él sale de la Corte Constitucional, que era lo que a mí más me da vueltas en la cabeza, y yo hablaba con otras como colombianos que estábamos ahí, y decíamos, este tipo salió de la Corte Constitucional con muchos escándalos. Entre esos no se ha comprobado realmente, pero entre esos habían escándalos sexuales con mujeres. O sea, no está probado, no está asegurado, nada de eso, pero sí existen aún los escándalos. Y dentro de su tiempo como magistrado también tuvo muchas dificultades. Entonces, este tipo, luego de votar sí a la despenalización del aborto, pues le pareció muy divertido ir a dar un discurso de 30 minutos lavándose las manos y diciendo que a él le importa la vida y que él debía estar ahí porque era muy importante lo que él tenía para decir. Y uno dice, venga, o sea, esta discusión debíamos haberla tenido hace 17 años. Esta discusión debíamos haberla tenido en el 2022, en el 2020, en el 2022 de la 055, que se aprueba la causal salud mental. O sea, no es momento, después de todo lo que ha pasado, que vengas y te laves las manos aquí. La verdad, ahí fue cuando yo perdí la presidencia y dije, no puede ser. O sea, de verdad es que hay gente que no, o sea, no. Y digamos que no fue el único que aplicó la del ponciopilatismo en la audiencia, porque también estuvo otro excedido de tiempo, orador que no se esperaba que hablara, que fue el viceministro de Salud de Colombia, si mal no me equivoco, que habló también 13 minutos, supuestamente para decir que Colombia no fomenta las prácticas de aborto y tratar de atajarse de algunas cosas. No dio datos precisos sobre la situación del aborto en Colombia actualmente, post sentencia. De hecho, hay algunos oradores que lo señalaron muy bien, el hecho de que el tipo se puso a hablar y no habló de la realidad sanitaria, que era lo que más tenía para aportar, sino también esta de lavarse las manos, y yo no quiero esto, pero quiero que cuidemos al niño por nacer. La verdad, a mí me tocaba mucho esto, porque en Argentina ocurrió algo muy parecido, ¿no? Cuando se legalizó el aborto, legalizaron el mismo día, digamos, sacaron 2 leyes, votadas una detrás de la otra. Legalización del aborto para las verdes y Proyecto 1000 días, supuestamente para los celestes, que nadie lo quería, nadie lo pidió, y todos sabíamos que era una forma de darle una así, digamos, uno a un grupo y otra a otro grupo, que era supuestamente un programa de protección de los primeros 1000 días de la persona, incluyendo entre esos 1000 días la gestación, o sea, los primeros 9 meses de gestación. Y de ese proyecto creo que actualmente no se aplica, creo que ni reglamentado está.
y no se puede hablar porque justamente la legalización, tipo la ley de aborto le prohíbe a los médicos ofrecer este programa de atención especial a la mujer embarazada como alternativa al aborto porque no permite ofrecer alternativas bajo amenaza de sanción, ¿no? Entonces a mí me parecía que estaba viendo todo la cantidad de mentiras que se dijeron, lo que había pasado acá en el 2020, todas esas fantasías, como si el aborto no hubiera sido legalizado en ningún país y no hubiera ningún tipo de evidencia, ¿no? Sin contar, bueno, que ustedes tienen particularmente la sentencia. Claro, no, y es que, o sea, el ministro no sabía qué estaba diciendo, el ministro no tiene ni idea de que el Ministerio de Salud sacó una resolución que dice que no hay límites temporales para el aborto. Hoy en Colombia se realizan abortos, Lupe, hasta el 9º mes, o sea, por eso es que les causa, digamos que este es el motivo, es la audiencia, pero el problema es, y la pregunta que todos ustedes y yo deberíamos hacernos, y es de lo que Lupe nos ha hablado por mucho tiempo, es que ¿qué se mata en un aborto? Si en un aborto se mata a un ser humano, entonces prácticamente tendría que terminar la discusión, porque es que estamos asesinando seres humanos en el vientre de sus madres, en una posición u otra, en una etapa de desarrollo u otra, pero se están asesinando seres humanos y de hecho en Colombia se practica el método de asistolia fetal, o sea, se le aplica una inyección de cloruro de potasio que o sea, le quema las venas hasta producir un infarto. Y no olvidemos que la Human Rights Watch, que es una organización que propiamente no es provida, ha dicho que esto es insoportablemente doloroso. O sea, esto es como lo que practican penas de muerte en Estados Unidos a los presos. Eso es lo que hoy pasa en Colombia y el ministro salió a decir que no, que qué pena, pero que aquí no, nadie estaba promoviendo el aborto. Solamente le estaban diciendo a la gente que podía abortar por causal salud mental, y es que la causal salud mental es llanto fácil. Una mujer embarazada está embriagada de un montón de sentimientos, o sea, es obvio que va a llorar. Una mujer embarazada tiene un montón de sensaciones y de pensamientos. Entonces, llanto fácil por la causal salud mental o cualquier, es que estoy muy triste, o estoy excesivamente alegre o estoy ansiosa, y entonces ya, no, salud mental, y se realizan la mayoría de abortos por esto, sin límite de tiempo. O sea, estamos igualando a Colombia a países como Vietnam, como China, un grupo selecto. Latinoamérica, señores, y eso es lo que está pasando. Por eso que en una audiencia pública a un provida no lo dejen hablar es grave. Y hay gente que se pone un poquito brava y dice, ay, pero ¿por qué hablan así? ¿Por qué se ponen así tan bravos? Pues es que hay que decir las cosas. O sea, yo admiro a Lupe pues porque tuvo la valentía de alzar la mano y decir, oye, pero espérate. O sea, de verdad que espero que me des a hablar después de que llevo 5 horas esperando para hablar, ¿no? Pero no es porque particularmente sea divertido pelear en una audiencia pública, sino porque es que es mucho lo que hay para decir. Te digo, a mí me sorprendió mucho que el resto no se quejara. O sea, yo realmente cuando salí a quejarme pensé que se me iba a unir toda la gente que no estaba en el Zoom y no podía hablar, y toda la gente que estaba ahí, porque digo, te tomaste 5 horas porque te invitaron al Congreso. No es que vos dijiste, uy, ¿sabes qué ganas que tengo hoy de ir a hablar al Senado? Invítenme, armen un evento para mí. Sino que son los propios congresistas los que invitan y después son los moderadores los que no permiten que esos congresistas, que esos oradores invitados por el Senado puedan hablar. O sea, realmente yo creo que hay gente que no termina de dimensionar el nivel de autoridad, de respeto que tendría que emanar esta institución, y por eso lo terrible que es que se le falta el respeto así a los oradores. Y ojo, lo digo tanto a los oradores pro vida como incluso a los pro aborto que no pudieron hablar, ¿no? Porque, o a los que se les cortaba de pronto el micrófono, porque es una barbaridad que se manejen con ese grado de autoritarismo. Ni hablar después el chistecito del, ¿cómo se llama? Del senador Alejandro Chacón, que terminé de hablar, no esperó 2 segundos, literalmente, y ni siquiera me dijo muchas gracias y ya se mandó el comentario de qué suerte que en Argentina tengan tiempo para fijarse con los problemas que tienen en los problemas de Colombia. O sea, no sé, hay un montón de gente en la comunidad internacional que conoce un montón de esto. Por poner un ejemplo, el doctor Elard Koch es un crack en epidemiología con respecto al tema de mortalidad materna y aborto, y es chileno. Y lo hemos invitado acá a la Argentina y lo hemos tratado con el respeto que merece.
creo que sería alguien interesantísimo, por ejemplo, para invitar en una próxima audiencia a Colombia, porque es un tipo que tiene un montón para aportar. Ahora, ¿a alguien se le ocurre decirle, por ejemplo, al doctor Alarcoch, mire, qué bueno que usted tiene tiempo para fijarse en los problemas del resto de los países, de México, del resto de los países latinoamericanos, siendo chileno? O sea, es una barbaridad total, parece el accionar de un barra brava. Y es que esa no es la excepción, es la regla. O sea, es la regla. A muchas personas se les trata con mucho respeto. La verdad, yo, desde mi experiencia, he visto que en ocasiones se le respeta mucho más a la mujer pro aborto. Pareciera que tuviera muchas cosas más para decir. Pareciera, y era que algo, lo mismo que discutíamos era, o sea, parece que cuando ellas se indignan, sí tienen razón, pero cuando nosotros nos indignamos, entonces, por favor, no te indignes así. Y pues sí, porque es que nosotros estamos defendiendo la vida y porque el aborto no es un tema menor, o sea, se te está quemando la casa, no te vas a poner a lavar los platos, o sea, venga, resolvamos este tema, venga, resolvamos que el Congreso se pronuncie, que es lo que queremos, y por eso iniciativas tan valiosas como el proyecto de acto legislativo, o sea, hay que apoyarlas hasta el final, porque uno dice, si alguien tuvo la valentía de tirarse en la arena y decir, tengo esto para decir en el Congreso y voy a usar las facultades que tengo en el Congreso para hacer algo por los bebés que están matando en los vientres, pues uno se lanza con toda. Pero que esas cosas pasen es difícil. O sea, es como fuerte. No porque uno tenga ganas de que, ay, qué divertido que me escuchen, no, sino por la causa que nos acompaña. O sea, el aborto casi que se practica en Colombia desde el 2006. Casi que legal, o sea, despenalizado. Igual en Colombia nunca ha habido una mujer en la cárcel por aborto, o sea, por Dios. Eso también ya es una mentira gigante, pues, pero y yo creo que probablemente en ninguno de los países donde hoy está despenalizado. Pero de hecho, yo te hago así, te aporto el dato. De los 17 países que hice la investigación latinoamericanos, ninguno tiene una mujer presa por aborto. Judicializada sí, que es algo que marcó el magistrado, pero es una pena, siendo además que él participaba de la corte, que la judicialización sirve justamente para sacar a la mujer del entorno de violencia, para hacer la investigación, para llegar al que le provee el aborto clandestino, y si hay un curandero, no sé, una persona que hace ejercicio ilegal de la medicina, poder llegar a esa persona para que no lucre con la muerte de las mujeres. O sea, yo festejo que haya mujeres judicializadas con investigaciones pendientes producto del delito de aborto. Pero eso no hay que confundirlo con que haya mujeres presas por aborto, porque una judicialización no necesariamente deriva en una sentencia condenatoria. Exacto. Y es, o sea, al final tú no le devuelves la vida al bebé. O sea, tú lo abortas y no hay vuelta atrás. Tú matas a tu hijo y no se te soluciona. Yo no puedo decir mi ponencia, pero era sobre el aborto por violación. Mira que al final tú no puedes responder a la violencia con más violencia y abortar no soluciona el trauma de la violación. Abortar lo agrava. Abortar agrava el problema porque no solamente eres una mujer violada, sino que luego eres una mujer asesina. O sea, y es fuerte y las feministas saltan con estas expresiones, pero pues hay que decir la verdad. O sea, esto es tan trascendente porque es que tú dejas caer un puente de una ciudad y bueno, en 100 años o en lo que sea que se demore, pues vuelven y lo construyen y da lo mismo. Pero cuando abortas te pierdes la oportunidad de conocer una vida. Y a mí me impactó mucho tu ponencia, Lupe, porque, o sea, la explicación que tú diste desde tu experiencia, de tu mamá, tu abuela, sería muy chévere si nos profundizas sobre eso. Es como, o sea, a mí no me abortaron, a mi mamá no la abortaron porque en ese momento ni siquiera era legal. O sea, hubiera sido clandestino, pero las circunstancias no lo permitieron, ¿no? Pero imagínense hoy que sí se permite, o sea, de cuántas vidas y de cuántos compatriotas nos hemos perdido nosotros. Y ay, sí, es un discurso de poema, no señores, no es un discurso de poema, es un discurso de realidad. Igual no seamos tan crueles, o sea, un niño de esto se le queman las venas, le da un infarto, esa es una de las formas. Pero, y la licuadora, y la extracción, y cuando lo estirpan, o sea, y entonces, ¿no? Eso no nos importa para nada. Y hay países donde nace vivo, o sea, que era como una ecuación mental que yo me hacía cuando Rojas hablaba y era, bueno, ¿y si nace vivo? ¿Qué haces? Bueno, en
Argentina, hace poquito tuvimos la judicialización de un caso en la provincia de Córdoba, que ojo, no quiere decir que sea el primer caso, quiere decir que es el primero que se judicializó, que se llevó a la justicia, en el cual la justicia determinó que la bebé que había nacido de 34 semanas de gestación, sobreviviente a un aborto, o sea, se trató de practicar un aborto, no lo lograron, nace la bebé, tenía derecho a ser adoptada. Y que ellos me vengan a hablar sobre los derechos y la ampliación de los derechos de las mujeres, cuando en Argentina actualmente hay mujeres de dos tipos, ¿no? Están las mujeres pobres y las mujeres ricas, las mujeres deseadas y las mujeres no deseadas. Y hay algunas que tienen sus padres casados y demás y tienen derecho a nacer, y hay otras que son pobres, hijas de madres solteras, no queridas, y entonces esas no tienen ni siquiera derecho a nacer. Y después hay que empezar a discutir en la justicia si tienen derecho a ser adoptadas, si tienen derecho a ser indemnizadas por el Estado, por el hospital, por su madre biológica, por el daño que le pueden haber generado producto del aborto, porque muchas veces los bebés sobrevivientes de aborto quedan con secuelas físicas que pueden ser, digamos, permanentes y que pueden incluso acarrearle algún tipo de discapacidad o inhabilitación, ¿no? Para el resto de su vida. O si tiene, por ejemplo, derecho a conocer su identidad y sus orígenes. O sea, ¿cómo vamos a estar discutiendo, mientras hablan del avance de los derechos de las mujeres, que si la justicia tiene que determinar si hay mujeres que tienen la misma, ¿cómo se llama? La misma calidad o la misma esencia que otras mujeres y por lo tanto el mismo reconocimiento jurídico? Es increíble. Y es que no hay acto más machista que un aborto, y tú lo decías, o sea, es que ¿cómo es posible que yo sí tenga la fuerza para hacer una carrera universitaria, tener un trabajo, responder por una empresa, pero lo único que no estoy dispuesta a ser capacitada a hacer es tener un bebé? O sea, el movimiento feminista nos ha dicho muchas mentiras y nos las sigue diciendo en la cara. O sea, lo escuchamos en la audiencia, especialmente en Colombia es fuerte el movimiento Causa Justa, que tiene su red jurídica, que tiene, bueno, todas sus redes y sus cosas, y se la pasa diciendo mentiras, y se la pasa diciendo que la mujer puede hacerlo todo menos ser madre. Y entonces se emociona cuando una de sus amigas feministas tiene un embarazo, pero porque si es deseado, entonces si es una vida, entonces si existe, entonces te apoyamos y entonces tú sí puedes. Pero entonces si es una mujer pobre, marginada, joven, en las condiciones más vulnerables, no puedes, entonces por favor mata a tu hijo y conviértete en una asesina. O sea, el daño que el movimiento feminista le ha hecho no solamente a la sociedad, sino que esto ha permeado las leyes. Y hay una intervención que me impresionó mucho, que decía, mi hija me dijo, papá, entonces no vayas a hablar al Congreso, ve a hablar a la Corte Constitucional, porque es que ellos son los que se están encargando de hacer las leyes en este país. Y o sea, digamos que hay gente que dirá, ay no, qué escándalo, pues, solo porque no le dieron 2 minutos, solo porque la cortaron. No, no es un escándalo, o sea, es la realidad. Es que esos que van a hacer las leyes no quieren escuchar que el aborto es un acto machista, que están matando a un ser humano, que hoy se practican abortos en Colombia. Hay un registro, pero es una mentira gigante, porque existe mucho subregistro de abortos en Colombia y nosotros no tenemos ni idea cuántos abortos se practican. Solo Profamilia el año pasado practicó 73,000 abortos registrados. Para que la gente pueda dimensionar, esos son 20.000 abortos más de los que hay en Argentina hoy con la legalización. Sí. Y sin límites temporales, o sea, pudieron haber abortado a un bebé de 9 meses. Yo nací de 7 meses. Hoy es perfectamente normal que una mujer con una barriga de este tamaño vaya y aborte. Y el Congreso, que está intentando hacer algo, este senador que está intentando hacer su proyecto de acto legislativo, pues no lo están dejando hablar y no nos están dejando hablar. Y como movimiento pro vida, como sociedad civil, como lo que ustedes se quieran imaginar, no podemos permitir que este tipo de cosas sucedan. No podemos permitir... Salma, dime. Una cosa, perdón, te interrumpo. ¿Puedes explicarle a la gente? Porque esto inicialmente iba a ser de Oradores Pro Vida para defender el proyecto del senador, ¿no? Sí. O sea, la idea era que los senadores pudiesen escuchar porque debían apoyar en votación en la comisión y en Cámara y luego en Senado el proyecto, ¿no? Sin embargo, Clara López, que es una senadora abiertamente pro aborto, dijo, no, pero si nosotros vamos a escuchar a los pro vida, pues también tenemos que escuchar el otro lado. E invitó a sus respectivos amigos pro aborto a la audiencia.
ellos tuvieron una ventaja y hay que reconocerlo, y es que la mayoría de ellos estaban presenciales. O sea, los otros estábamos virtuales, pues porque obvio no podíamos ir a Bogotá. Pero sí, o sea, sí. Y bueno, listo, uno dice, listo, escuchemos las dos partes. O sea, perfecto. Si van a hablar los pro vida, que hablen los pro aborto. Pero en general, pues se le da 30 minutos al magistrado. El balance general es que se le dan 30 minutos al magistrado. Luego 30 minutos al ministro suavizando una situación que es excesivamente grave. Los que luego vamos a explicar por qué. Para que la gente sepa, en un momento hubo 3 expositores pro aborto seguidos. O sea, uno puede remirar la audiencia y uno fue el magistrado, después, si mal no recuerdo, fue el sacerdote pro aborto. Porque sí, hubo un sacerdote yendo a defender la despenalización del aborto, y después hubo otro de vuelta pro aborto, porque suponía que era uno pro vida, uno pro aborto, uno pro vida, uno pro aborto, y en el medio estuvo este sacerdote que la verdad que yo no sé por qué la iglesia le sigue dando licencia, ¿no? Hay que rezar por él. Sí, hay que rezar por él mucho. Bendito sea Dios. Uno no se espera ese tipo de cosas. Gracias a Dios hubo un sacerdote pro vida que creo que, o sea, uno no diría destrozar, pero sí le dio. Distinta, porque la verdad absoluta existe, porque descubrir la verdad es adecuar la mente a la realidad, porque el relativismo que ha entrado a la iglesia no es el correcto, y porque abortar está muy mal. Para que la gente pueda entender, el sacerdote pro aborto fue a defender que no existe una verdad absoluta. Nosotros que hablamos de verdad con mayúscula, el tipo fue a decir que no existe una verdad absoluta, que todas las verdades son relativas, que todos caminamos hacia la verdad, y que, bueno, él obviamente no está de acuerdo con la despenalización, con la legalización, mejor dicho, que está de acuerdo con la despenalización del aborto, porque para ninguna mujer es lindo abortar, y que encima después las persigan, todo ese discurso de un sacerdote. Sí, o sea, nosotros como que uno no entiende, ¿no? Como que uno se queda, ¿qué hace ante esta situación? Y él, o sea, no solo él, sino que exista alguien como Católicas por el Derecho a Decidir. Esa gente no es católica, obviamente. Esa gente no tiene idea de qué es el catolicismo. Sí está, como hace poco que vi este documental del Papa, y que él ya le pregunta al Papa, que amamos al Papa, lo respetamos con todo el corazón, estamos de acuerdo que es Pedro, obviamente. Ella le pregunta al Papa, si yo no fuera pro aborto, ¿sería mejor cristiana? Obvio. Si fueras pro vida, obviamente serías una mejor cristiana, es obvia la respuesta. Bueno, lo que respondió el Papa, sinceramente no me acuerdo, pero la respuesta es, o sea, ni siquiera podrías ser cristiana si eres pro aborto, porque estás de acuerdo con matar personas. Es un pecado mortal. Yo creo que además hay algo importantísimo para que la gente sepa puntualmente con la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, y es que el derecho canónico establece que para que vos puedas tener la palabra católico o católica dentro de una persona jurídica, ¿no? Como Católicas por el Derecho a Decidir, de una organización, tenés que tener el permiso de la Iglesia Católica. Si no, eso no es válido. La Iglesia Católica nunca le dio permiso a Católicas por el Derecho a Decidir para llamarse Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, ya a partir de ahí, ¿no? Tenemos un problema importante que diríamos legal. Ellas no se pueden decir católicas por el derecho a decidir porque la iglesia no les ha dado el permiso para que esa organización se llame de esa manera. Y yo la verdad es que con la rigurosidad que tenían con el tiempo, me tuve que guardar ahí algunas contestaciones que quise hacer, pero la verdad es que es muy triste que una organización que se diga que es católica vaya a defender la legalización del aborto cuando Cristo nos dijo que teníamos que teníamos que cuidar a los más pequeños, y que cada cosa que hubiéramos hecho con los más pequeños la habíamos hecho con él, y que cada cosa que no habíamos hecho con los más pequeños no la habíamos hecho con él. Entonces, se olvidan el lugar privilegiado que le da Cristo a los niños. Claro, y que se llamen católicas por el derecho a decidir es un insulto a las que somos católicas, porque es que yo no soy una católica que considere que puedo decir sobre la vida de alguien más. O sea, se toman atribuciones que no le pertenecen dentro de su movimiento, y así todo el movimiento feminista, Lupe, tú y yo lo conocemos, lo hemos padecido. O sea, ellas se toman atribuciones como hablar en nombre de las mujeres, pero no todas las mujeres nos sentimos representadas, decir y afirmar con fuerza y vehemencia lo que queremos las mujeres, pero al final ninguna mujer quiere abortar al final del día.
La mujer lo que quiere es resolver su problema y su crisis, sea económica, social, familiar, afectiva, en fin. Entonces, parece Total. que el movimiento feminista, y eso es lo que yo pude percibir, es que se apropia de nombres que son nuestros, católicas, con la posibilidad de decir, es una vergüenza, pero bueno, en fin, con la posibilidad de decidir o hablar en nombre de todas las mujeres o hablar de los derechos de las mujeres, y si yo como mujer no quiero ese derecho, sino que lo único que quiero es que me ayuden económicamente en el Estado para poder subsistir conmigo hasta que pueda trabajar o lo que sea, o sea, yo creo que hay un problema de fondo, y es que parece que muchas veces las mujeres pro vida, o sea, nos hicieran creer que no representamos a las mujeres, y sí, o sea, somos las que más, porque somos las que estamos afirmándole en la cara de una mujer en crisis que sí puede tener un hijo y sí puede desarrollarse como persona. De hecho, hace poco veía un podcast, bueno, escuchaba un podcast de una mujer que estaba súper angustiada, pero angustiadísima porque se iba a casar, pero angustiada, o sea, angustiada, y no lograba resolver su crisis, y su crisis era que estuvo mucho tiempo y tienes un hijo, fracasas como profesional. Si decides asumir otras formas de vida, entonces no puedes asumir estas otras. Las que más nos consideran limitadas son las feministas. Y es así. O sea, y es así. Y que nosotros con tranquilidad asumamos esas cosas, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, y por eso con todas las ganas del mundo seguiremos peleando en todas las audiencias públicas para que nos dejen hablar, por favor, y gracias. Yo la verdad es que no quise intervenir porque Lupe me dijo, ¿será que puedo decir algo? Y yo, ay, dígalo, pues a ver qué podemos hacer aquí. Pero No, ya la verdad, ya quedan los 5 minutos de Lupe para hablar, ya habla, por favor, y lo que tengas que decir, y nos vamos, porque no hay nada más que hacer. no, la verdad que agradecerte un montón, ¿no? Eso, lo iba a dejar para el final, pero la verdad es que también es eso de que yo pude hablar gracias a que Salma estuvo detrás ahí interrumpiendo, o sea, no solamente fue el que me animé, sino que después ella siguió, por favor, déjenle hablar, e incluso esta sesión de los minutos, entonces la verdad es que hay como todo un trabajo en conjunto, pero también es importantísimo que los colombianos le presten atención a lo que está pasando en el Senado actualmente. Porque la verdad es que sí, yo creo que la verdad es que no había mucha visibilidad del proyecto, no había mucha visibilidad de la audiencia. Tal vez ahora podemos decir que lo que Alejandro Chacón nos regaló fue un poco de drama como para poder hacer un poco de publicidad de lo que pasó, ¿no? Que fue alevoso. Tal vez si no hubiera sido tan alevoso, hubiera quedado en que la gente tenía que mirar las 5 horas para darse cuenta de las desigualdades que había habido. Pero es un trabajo en conjunto y es muy importante que todos estemos pendientes de lo que está pasando. Me gustaría retomar algo. Sí. No, sí, o sea, no nos quedemos solamente en que Chacón hizo eso, sí lo hizo, o sea, mal salida de él, quedó pésimo, qué pesar, o sea, yo creo que no tenía idea qué estaba diciendo, estaba ahí en medio de la tensión, pero que esto nos sirva. Más gracioso es que creo que ni siquiera pensó con quién estaba hablando. Ay, o sea, no, todo mal, pero al final eso sirvió, o sea, qué pesar, pero sirvió para que nos demos cuenta que existen proyectos de acto legislativo en nuestro país que quieren blindar a los niños por nacer, que hay senadores pro vida que son buenísimos en lo que hacen y que nos invitan, así hagamos show y drama, no importa, que nos invitan, que nos permiten hablar, o sea, no solamente lo de Chacón, y bueno, nada que hacer, hay excusas de todos los colombianos, Lupe, por lo que digo, la verdad fue muy grosero, pero en fin, nada que hacer, pero de darnos cuenta de que esto es un tema que no se puede volver rutina ni paisaje para nosotros. O sea, hoy siguen pasando los 95,000 abortos, sigue habiendo no límites temporales para el aborto, seguimos teniendo mujeres con traumas después de abortos, y el problema es que no nos resuelvan. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y la única solución posible que nos den es que hay que abortar, y no es así. Dale, Lupe.
no solamente mujeres, padres también. O sea, pasó hace un par de años ya, pero y el papá de Juanse, que a mí la verdad es que se me partía el corazón cuando seguía el caso, porque ese papá, cuando yo lo dije en el discurso, no fue metafórico. Realmente había comprado la hoja, realmente había preparado la habitación para su hijo, tenía la cuna, y de 7 meses, así que de la misma edad a la que naciste vos, de 7 meses a Juanse se lo mataron. Y se lo mataron entre gallos y medianoche, pero familia sin autorización judicial, porque se suponía que tenía que entregarse ¿cómo se llama? Una evaluación psicológica, psiquiátrica más de la madre, y la justicia no hizo absolutamente nada. Digamos, no hay responsable por la muerte de Juanse, y ese papá todavía debe echar en falta a ese hijo, porque uno no se olvida de la pérdida de un hijo, y mucho menos si se dio en situaciones tan injustas con un grado de impunidad tan grande. Se les cae el discurso. Luego el discurso no es que no tiene la madre apoyo del padre o un tercero, o de que tiene crisis y dificultades, o sea, es que ese es el discurso. Hay una justificación para el aborto, comillas grandes, pero ¿y qué justificación tiene? Si él está diciendo que lo va a cuidar, si él está diciendo que lo va a tener, si él está diciendo que lo desea, que tiene todas las condiciones emocionales, físicas, económicas, sociales para tenerlo, y tú decides abortar. Entonces, el problema no es la crisis, el problema es que no hemos podido resolver que matar a una persona no es un asunto prudencial que yo pueda decidir o no. Obviamente, ellas se tiran su discurso del papá, de la economía, de la afectividad, del entorno social, de etcétera, pero en un caso como el de Juanse se les cae por el propio peso. Es que, ¿qué vas a decir? Lo único que tienes para decir es que quieres abortar al bebé, y eso no es una justificación para matar a alguien. Es como, me cae mal mi vecino, ay no, venga, lo matamos para eliminarlo y que ya no me caiga mal. No, así no funciona. No, sí, realmente el caso de Juanse es doloroso. A mí creo que al día de hoy te puedo decir sin lugar a dudas que me sigue doliendo lo que pasó y lo siento tan propio como los casos que vimos acá de Faustina, Esperanza y Paz, que fueron nuestros casos, nuestros Juanses previos a la legalización del aborto. Y además vos fijate qué curioso, ¿no? Porque bueno, ya lo mencionamos, a Católicas por el Derecho a Decidir, pero también que recibió hasta 2016, porque después no tenemos más registro, $150.000 de la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande de todo el mundo. Actualmente tiene más sedes proveedoras de aborto, más clínicas no sucursales en el mundo que tiendas de McDonald's. O sea, vos imaginate cuál es la dimensión del negocio, y fue a hablar Católicas por el Derecho a Decidir. Fue a hablar una representante del Centro por los Derechos Reproductivos, que es un bufete de abogados que se dedica a hacer lobby y que recibe anualmente cerca de $500.000 de la IPPF. Fue de hecho el que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Manuela, para hacer Manuela contra El Salvador, y que creo que actualmente se está ocupando del caso de Beatriz. Dentro de Causa Justa hay varias organizaciones financiadas por la IPPF. Médicos Sin Fronteras está financiadísimo por el Fondo de Poblaciones Unidas, que también a su vez intercambia fondos con la IPPF. O sea, hay que realmente hacer una revisión, que yo de hecho lo puse y lo dejo a disposición, ¿no?, del senador que le interese, de hacer un análisis detallado de dónde provenían los expositores pro aborto, porque cuando yo hice ese análisis en las audiencias, tanto de diputados y de senadores de Argentina del 2018, el cálculo me dio que más de 7 de cada 10 expositores pro aborto recibían recibían en ese momento o habían recibido en algún momento dinero de la IPPF y de esas asociaciones conexas, ¿no? Que se van cruzando dinero. Entonces, no es lo mismo, porque ellos van a hablar sobre el derecho de las mujeres, sobre la conquista, sobre la libertad, pero no es lo mismo que estamos hablando de un escenario de conquista de derechos altruista y filantrópico, que si estamos hablando de beneficiar el negocio del aborto legal. Que, dicho sea de paso, también la IPPF les baja fondos a Profamilia, porque Profamilia es la sucursal colombiana de la IPPF. Católicas por el Derecho a Decidir, $500.000. O sea, como para que se hagan una idea. Ellas no es que sean muy altruistas y les guste decir cosas y les parezca importante participar, sino que también están financiadas. Están confundidas, obviamente. Están confundidas por las mismas historias que les contaron y la formación que les hicieron, sí, pero que están financiadas también. O sea, me impactó demasiado en la audiencia, y yo lo decía acá con los muchachos. Venga, no sé qué red de abogadas y hacemos paro de Causa Justa.
movimiento XY y hacemos parte de Causa Justa. No sé qué. Yo me acuerdo hace 5 años, 10 años, Causa Justa no era nadie, o sea, literal, era una vaina ahí. Realmente habría que revisar cuánto dinero, si se puede, ¿no? Recibe Causa Justa de la red de clínicas de la IPPF, por lo menos, si no, alguna otra red internacional, porque la IPPF no es la única, es la más grande, pero no es la única, porque la verdad que sí, es cierto, casi todos los oradores que pasaron eran de Causa Justa, sobre todo las mujeres jóvenes, ¿no? Y evidentemente Causa Justa viene a ser como acá era la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Exacto, es lo mismo. En cambio, las organizaciones pro vida, por ejemplo, con Ciudadanos, nosotros el año pasado sacamos un informe de los niños invisibles de Colombia. Pregúntenos quién nos pagó por eso, absolutamente nadie. O sea, pregúntenle a Lupe cuánto le pagan por intervenir en una audiencia, absolutamente nada. Entonces, que la gente sepa, mi primer libro lo publiqué, conseguí los fondos buscándolos por internet. Ponía mi CBU en mis redes sociales, por favor, estoy queriendo publicar este libro, si me pueden donar, y la gente me donaba desde 100 pesos, para que tengas vos una idea y los que nos están mirando. Hoy, actualmente, 700 pesos es $1. Así que a mí la gente me ha mandado de 100 pesos hasta de pronto algunas donaciones un poquito más grandes, de 10.000. La más grande que tuve fue 20.000 pesos de personas así particulares. Después conseguimos algún financiamiento de algunos legisladores, pero fue, digamos, muy, muy a pulmón. Casi una colecta. Hicimos vaquita para ver cómo se publicaba, hermana, date cuenta. Así todos los movimientos pro vida. Es que el aborto es un negocio redondo, muchachos. El aborto es un negocio que tiene financiación, que te pagan por hablar de eso y te lavan la cabeza. Ser pro vida, es que ser pro vida es la decisión más difícil. Ser pro vida es la decisión más compleja en realidad, porque es que tú abortas y ya prácticamente te deshaces del problema, entre comillas, matas a un ser humano, pero cuando asumes ser pro vida, asumes acompañar a una mujer, y eso es lo que nos tiran todo el tiempo a los pro vida. Ay, no, es que ustedes solamente quieren que nazca y lo dejan votado. Obviamente no. Habían muchas organizaciones que yo conozco que estaban en esa audiencia, que acompañan a mamás en el posparto 1, 2, 3 años después de que el niño nace, les dan opciones de trabajo, les dan opciones de estudio, de escolarización, ayudan a la alimentación del niño, como lo que también hacen en Argentina. Entonces al final uno se cuestiona y dice de qué deberíamos estar hablando, y ellas se inflan y dicen, lamento mucho tener que venir aquí a recordar que las mujeres debemos decidir sobre nuestros cuerpos y tal. Lamentamos mucho tener que recordarle al Congreso de la República de que no mate a sus compatriotas. Nosotros lo lamentamos en serio, y de que aún no haya soluciones reales a la situación. No hay una solución real, porque el aborto no es una solución. El aborto es un problema peor, porque después te encuentras con mujeres con traumas atroces, con problemas en su aparato reproductor terribles. Luego encuentras a mujeres que quedan estériles después de un aborto, que tienen cáncer en el útero, en los ovarios, etcétera. O sea, al final no estás resolviendo ningún problema. Y lo que hoy nosotros deberíamos preguntarnos, como movimiento pro vida, como personas que estamos en contra de este crimen atroz, es ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestra forma de actuar aquí es como intentando explicarle a los que hacen las leyes qué es lo que tienen que hacer para hacerlo bien, pero de verdad, o sea, preocuparnos por esto, creo que es la motivación de Lupe cuando escribió su libro. O sea, abrirle los ojos a muchas mujeres. De hecho, yo lo leí, les digo, yo lo leí hace un montón de tiempo, lo leí y eso fue lo que causó en mí, y yo sé que en muchas mujeres. O sea, ¿qué vamos a hacer con este problema? Que no le han logrado dar la solución correcta, y no solamente el tema del aborto, sino lo que el feminismo hace con una mujer hoy es atroz. Y hace poco yo leí algo de Chesterton que decía, pues que describía como el tema del feminismo en ortodoxia, y decía es que la única razón por la cual yo diría lo que estoy diciendo es para que ninguna mujer a sus 60 años abra los ojos y diga, no es la vida que yo quería, no soy feliz, y después no poder hacer nada por remediarlo. Y es lo que nos encontramos hoy en el movimiento feminista. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el movimiento feminista es un movimiento joven. Es un movimiento, hay señoras ancianitas que están confundidas en la vida y no encontraron otra causa más en que gastar sus últimos años, lastimosamente, sí. Pero lo que
hoy nos encontramos en un movimiento de mujeres jóvenes que le estaban buscando un sentido a su vida y no supieron qué más y se metieron en el movimiento feminista. Pero esa no es la solución. Y lo que tenemos como resultado es este tipo de cosas. Aborto despenalizado sin límite de tiempo en Colombia. O sea, hasta el 9º mes no solucionamos el problema al final. Sí, de hecho, yo la verdad es que recomiendo a los colombianos que puedan, que escuchen la mayor cantidad de exposiciones que se pueda de la audiencia, porque hay oradores, por lo menos de la parte pro vida, hubo oradores muy buenos, y ahora recuerdo que decía que a Pablo Escobar se le adjudican 5.500 víctimas, versus los que dijimos 70.000, más de 70.000 abortos que realiza Profamilia anualmente. Profamilia. Con lo cual, o sea, para que la gente pueda llegar a dimensionar, estamos hablando de Pablo Escobar, el capo colombiano, que todos los conocimos gracias a Netflix, ¿no? En el mundo por la cantidad de aberraciones que hacía, y Profamilia hace todo esto y no tiene ningún tipo de consecuencia judicial. Exacto. Y no podemos permitir el crimen. O sea, es que no es posible que permitamos aborto hasta el 9º mes. Sí, señor, aborto hasta el 9º mes en Colombia. No hay límites de tiempo para el aborto, dice la resolución del Ministerio de Salud. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que no nos podemos, o sea, no podemos ser tan ingenuos de pensar que es que, ay, no, que en Colombia abortan hasta las 24 semanas por las 3 causales. Y las 0,55 de salud mental, ay, no, es que lloré, se me salió una lágrima. Ya puedo abortar. Por Dios. O sea, no podemos permitir que eso pase en nuestro país. Y en ningún país, o sea, nosotros en Colombia somos parte de un grupo selecto. China, Vietnam, Corea del Norte, o sea, por Dios, uno diría, no, increíble. Pero sí, es real, eso pasa en Colombia. 73.000 abortos registrados, no teníamos un registro, sin contar los abortos espontáneos, o sea, no tenemos idea de lo que está pasando. Y esto, o sea, y por eso el senador te bloqueó, Lupe, y bloqueó los comentarios, porque no quieren escucharnos, o sea, no quieren escuchar que no estamos de acuerdo con lo que hicieron, no estamos de acuerdo que se silencie a las mujeres pro vida, no estamos de acuerdo que en los debates que vengan tal vez lleven más mujeres pro aborto que mujeres pro vida, porque hay que escuchar la verdad, y eso es lo que no quieren que escuchemos. Sí, para mí yo creo que de lo que decís resaltaría varios puntos, ¿no? En primer lugar, creo que como sociedad civil, ¿no? Los colombianos tendrían que poder exigir, además, que se los escuche con una exposición de más de 5 minutos, porque si vamos a debatir algo importante, 5 minutos es muy poco tiempo. De hecho, yo creo que inicialmente cuando se pensaron las exposiciones se pensaron de más tiempo. Porque no se iba, digamos, porque obviamente que si agregaran expositores, iban a quedar expositores afuera. Lo lógico, además, y esto lo comento porque parece que en Colombia está muy naturalizado, pero cuando a vos no te pueden escuchar, te citan otro día para poderte escuchar. Lo otro es una falta de respeto. O sea, miren, el Congreso argentino no funciona muy bien, pero eso no lo perdimos. Aquí sí. Y la verdad es que si a uno lo citan para escucharlo, porque parece importante, porque los congresistas decidieron que es importante lo que uno tiene para decir, lo correspondiente es que se lo cite en otro momento, o que directamente se cierre la sesión porque la doctora Clara tenía que irse a presenciar otra reunión o lo que fuera. O sea, que de pronto esa senadora era mucho más importante, Clara López, ¿no? Si mal no recuerdo, era mucho más importante que el resto de los congresistas que estaban ahí, considerando que tampoco había sido ella la que había convocado a la reunión. O sea, es increíble realmente. La conclusión de es que nosotros no estamos en contra de la vida. Ay, por Dios, o sea, después de todo lo que acabas de escuchar, después de escuchar del doctor Kemmel, que un niño de 10 semanas tiene sistema nervioso, tiene corazón, tiene cerebro, y va y dice, no, es que estamos de acuerdo con la vida y gracias. No, mija, Dios te bendiga. O sea, vaya y diga algo más importante. No, y además muy gracioso porque tuvimos un médico que explicó todo, digamos, todo el funcionamiento de el sistema nervioso y de las moléculas, ¿no? Con las que puede captar el dolor, percibir el dolor, ¿cómo se llama? Un feto, versus 1 minuto y medio del médico de Médicos Sin Fronteras, donde dijo
básicamente se pueden realizar abortos porque aparece en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, qué sé yo, chau, chau, listo. Nunca miró a la cámara leyendo un papelito como si fuera a hacer los mandados y chau. O sea, esa fue la evidencia científica que se presentó del otro lado. Porque después no hubo, salvo una ginecóloga que dijo que se podía realizar abortos porque no solamente había que tener en cuenta a la potencial vida del embrión o del feto, sino también a la mujer, pero no dio basamento científico, biológico, médico de sus aseveraciones. Y nada más, digamos, eso fue todo lo que hubo desde el movimiento feminista para defender una legalización o despenalización del aborto. Es increíble. Claro, o sea, y desde el movimiento Pro Vida tenemos claro que se mata en un aborto un ser humano, perfecto. Tenemos la evidencia científica, tenemos la experiencia internacional de que el aborto no es la solución, tenemos la experiencia del trauma de las mujeres que abortan y luego tienen que sufrir un montón de consecuencias por esto. Tenemos la claridad de que en una violación, por ejemplo, que es el caso más atroz que le ponen a uno, es que, ay, la violaron. Ese acto de abortar no va a resolver su trauma de la violación, de hecho le va a agregar un trauma extra. El doctor Kemmel nos recordó, es que ese hombre hace operaciones de espina bífida, o sea, él opera a los bebés dentro del vientre de sus madres. Nos recordó que de hecho puede resolver el problema desde el vientre, el caso de que la persona, de que el bebé venga con alguna malformación, entonces tampoco tienen ese argumento. Entonces, ¿qué les queda? ¿El llanto fácil? ¿La depresión o qué? Una situación que se puede resolver con un psicólogo. O sea, cuando tú vas al psicólogo y tienes alguna patología psicológica, pues entonces tú vas a que te resuelvan la patología psicológica, no a que te agreguen un trauma peor, ¿sí? No, y además un estado presente que cuando hay una mujer que está sola, que digamos que sufre muchísimo, porque las mujeres embarazadas son muy vulnerables realmente, son mucho más vulnerables que por toda la cantidad de cambios digamos hormonales, por la cantidad de miedo que suscita estar embarazada. Una mujer que buscó un hijo tiene miedo. Imaginemos la situación de una mujer que no esperaba quedarse embarazada. La cantidad de miedos que tiene una mujer es increíble. Y ahí, más que nunca, se necesita una familia presente, digamos, un marido, un padre, un novio, ¿no? El padre de ese niño presente. Y en el caso de que una red de contención, ¿no? Amigos y demás. Y en caso de que nadie pueda, cuando la situación de la mujer es desfavorable, obviamente un Estado presente que se haga cargo de esa situación, que acompañe a la mujer, que le dé los medios laborales, académicos, económicos, sociales, habitacionales que necesite para sobrellevar ese momento, y no solamente sobrellevarlo, ser feliz y poder darle a ese niño desde el momento cero el cuidado que merece. Sí, por eso tenemos que acompañar estas iniciativas. Tenemos desde la sociedad civil demasiado poder, o sea, tenemos mucho, mucho poder. Cuando se nos pide hacer una tendencia en Twitter, bueno, X ahora, o como sea que se llame, de verdad, o sea, apoyemos. Senadores como Mauricio, por ejemplo, que se lanza a hacer un proyecto de acto legislativo de Provida que modifique el artículo 11 para blindar a los niños desde la concepción, es un acto de valentía gigante que nosotros debemos celebrar, debemos apoyar y debemos ser conscientes de que estamos del lado correcto de la historia. O sea, estamos del lado correcto del aborto. Nunca va a ser una solución por mucho que le den vueltas. Igual, cuando uno revisa la audiencia y cuando uno revisa las intervenciones de esta audiencia de la que te cuento de Ángela Robledo, que no permitió hablar a las mujeres pro vida, o de cualquier intervención que esté lastimosamente el movimiento feminista, el único argumento que tienen es que la mujer tiene libertad para decir, pero a ver, la dignidad está por encima de la autonomía personal, siempre. Siempre, siempre, siempre. La dignidad humana está por encima de la autonomía personal. Tú puedes tener toda la autonomía personal, que de hecho no la tienes, porque es un cuerpo diferente al tuyo, pero la dignidad humana que tiene ese bebé dentro de tu vientre, que es un ser humano distinto a ti, que es un ser humano y que no podemos atentar contra su vida, es mucho más importante. Entonces, bueno, como sociedad civil, preocupémonos. Perdón. Dale, Lupe. No, ¿Qué vas a decir, Angie? La Constitución colombiana lo dice. Dice que es deber respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Es exactamente para este caso. Exacto. También, por eso le da rabia, ¿no? Cuando Rojas dice es que no cambien toda la parte dogmática de la Constitución. Por favor, o sea, lo único que estamos haciendo es lo que tú no hiciste, querido amigo, y es darle aplicabilidad. Aplicabilidad a casos reales, como es el aborto.
O sea, ¿cómo va a decir eso? En fin, ya hablamos. No, el magistrado, el ex magistrado Rojas, la verdad que mucho que desear, porque además citó el Código Civil a gusto, ¿no? Porque solamente se quedó con las partes que le gustaban, pero se olvidó que en Colombia al concebido se lo tiene por nacido para todo lo que le favorezca, que no se lo considera persona legal, pero eso no quiere decir que no sea una persona humana, ¿no? No se lo considera persona legal, y eso, digamos, se aplica doctrinariamente exclusivamente para algunos derechos patrimoniales, como son, por ejemplo, las sucesiones, ¿no? Que, digamos, esa es la misma... Según, si el ex magistrado tiene alguna idea de derecho, sabe que el bebé tiene todos los derechos que tiene un ciudadano colombiano: nacionalidad, nombre, paternidad, etcétera. O sea, lo único que no puede es como votar, lo que uno puede hacer a los 18 años. Votar, manejar y tomar, consentir relaciones, ya fin. Pero tiene de resto todos los derechos. Por eso un papá le dice al niño que es colombiano, que se llama tal, aun cuando está en el vientre. Sino que es que podemos escoger a los seres humanos, según el ex magistrado. Para que la gente pueda dimensionar, ¿no? Un niño en el vientre no solamente tiene nombre, apellido, ¿no? Una identidad, sino que hasta a veces hasta tiene patrimonio, porque puede tener su cuarto, su cuna, su juguete, su ropita, y eso son las cosas que van a conformar el patrimonio de ese niño eventualmente el día que alcance la mayoría de edad, ¿no? Tiene acta de función. Si tú tienes un aborto espontáneo en Colombia, te dan acta de función de tu hijo, donde el acta consta de que tu hijo es colombiano, de que se llama tal, de que su madre es tal, de que su padre es tal, de que murió hasta ahora, en este día, en estas condiciones. Un niño que se ha abortado espontáneamente, esos tienen de función, acta de función. Los que son abortados, no tienen acta de función. O por lo menos no lo dicen. Por eso nosotros con seguridad podemos afirmar que la cifra que nosotros tenemos de Profamilia, la cifra que hace abortos, no es cierta. O sea, tiene que haber un subregistro, porque no nos han dicho la totalidad de las actas de defunciones que hoy existen. No las han dicho. No tenemos ni idea. O sea, no tenemos ni idea. No, es increíble. Bueno, estamos ya casi en el tiempo para cerrar. Me gustaría resaltar algunas cosas antes de despedirme que me quedaron pendientes. Así como el comportamiento deplorable del senador Alejandro Chacón, ¿no? Que además, como comentaba Salma, me bloqueó, restringió los comentarios, ni de casualidad pedir disculpas, ¿no? Y que obviamente yo no se lo endilgo para nada a la mayoría de los colombianos que me han transmitido su afecto y hasta disculpas de algo que yo considero que ni tienen que disculparse, porque estamos todos en la misma lucha. No es la primera vez que me pasa una cosa así similar en un congreso, así que a no preocuparse y agarrar la bandera, ¿no? Que es importante. Pero también tenemos otras actuaciones que la verdad es que yo lo quiero destacar, porque a pesar de, digamos, el estado general terrible, después de la exposición, a mí el senador Mauricio Giraldo me hizo llegar una disculpa por la situación, por la mala organización del evento, que no fue planificado así. Básicamente, nosotros sabemos que se lo coparon de una manera terrible. Entonces, la verdad es que hay que defender muchísimo a los legisladores que están dando la batalla, hay que ayudarlos, hay que respaldarlos, hay que acercarles siempre toda la evidencia que uno tenga, porque eso es lo que después a ellos le da fortaleza y músculo político para poder ir a debatir estos temas. Claro. No hay que confundirse y creer que el legislador sabe, porque yo lo sé, porque tal vez hay cosas, hay datos que uno le puede acercar a estos legisladores que después le sirvan para poder presionar donde tiene que presionar, ¿no? Para poder defenderse de estos atropellos. Por otro lado, creo que avivar un poco esa llama de háganse respetar, ¿no? Háganse respetar y no permitan que se les pase por encima. Creo que lo que pasó ayer fue un trabajo en conjunto con Salma y a las personas a las que Salma habrá molestado ahí para que me dejaran hablar, pero digo, no se acostumbren o despiértense y no dejen que les falten el respeto de esa manera, sobre todo cuando los invitan a exponer, porque obviamente hay congresistas, como en el caso, por ejemplo, del senador Mauricio Giraldo, que consideró que era valiosa toda esa información que podían aportar los pro vida, pero de pronto hay estos moderadores tremendamente ideologizados, autoritarios, que pretenden, no sé, manejarse de una manera infantil
y patotera, podríamos decir, con los colombianos. Y en definitiva, no hay que olvidar que todas esas personas están en ese lugar porque tienen que representar a los colombianos. Y mínimo lo que tienen que hacer es escuchar lo que los colombianos quieren decir o quieren oír, ¿no? Esa información que los colombianos tienen que tener. Entonces es mínimo como su función poder respetar esto. Así que nada, quería resaltar eso porque nada, sí, fue un desastre lo de Chacón, pero quería... dio oportunidad. ¿Qué? Nos dio oportunidad, o sea, es que en serio, no es ganas de hacer drama. O sea, no es como, ay, no, nos dieron, no, que algunas personas me dijeron, ay, qué drama por 2 minutos. No es drama, es todo lo que va detrás de eso. O sea, es que nos dejen de últimos porque otros pasaron, porque tal vez se consideran que son más importantes. No. Y esta es una oportunidad súper valiosa para afirmar que nosotros, en nuestros hombros recae la responsabilidad de lo que ocurre en nuestro país. Si nosotros no participamos con fuerza en este tipo de escenarios y no estamos dispuestos a apoyar estas iniciativas, pues difícilmente nos podremos quejar. O sea, y en ese sentido, todo lo que tú dices, bueno, Chacón no tenía idea de lo que estaba haciendo, yo creo, lastimosamente, pero que el proyecto sigue, faltan los debates, hay que apoyarlos en redes sociales o lo que se necesite para hacer avance el movimiento pro vida, o sea, resolver el problema. No nos podemos quedar en debates de esto, hablar, aunque es nuestro deber, o sea, es lo que nos toca hacer al final, sino en poder ayudar a resolver el problema. Y un proyecto de acto legislativo como este, o sea, sería un gol a este problema, o sea, sería un gol al movimiento pro aborto, o sea, serían vidas que se salvan. Si no avanzamos, son vidas que se dejan de salvar, son niños que se privan de algo tan valioso como la vida, o sea, y con ella de absolutamente todo lo demás. Entonces, no, agradecerte a ti, Lupe, de verdad, 1000 gracias por el tiempo, por estar ayer 5 horas, o sea, la más valiente, pues, hay 5 horas con la cámara prendida. Yo dije, no, o sea, yo me aguanté como 5 minutos y dije, no, o sea, ¿por qué? Y ella sí se aguantó las 5 horas hasta que, bueno, pudimos hacer la intervención. No me di cuenta que se me veía, o sea, yo sabía que tenía la cámara prendida, pero no sabía que estuve apareciendo durante toda la sesión ahí con la cámara. O sea, por suerte, no sé, no se me ocurrió, viste, a veces uno se descuida, bostezar, sonarme los mocos, andás a ver, no, yo no sabía, o sea, yo pensé, después cuando terminé, vi que me estaba viendo, porque si yo hubiera sabido, no sé, me escribí unos cartelitos y los iba mostrando, tipo refutación cada vez que hablaban, mínimo lo que hubiera hecho, pero no tenía ni idea. Ay, no, o sea, sí, fue así y lo vamos a seguir haciendo. O sea, vamos a seguir participando donde nos llamen, vamos a seguir estando donde nos inviten porque esto hay que hablar. O sea, esto hay que hablar sin cansancio, porque si se nos está quemando la casa no podemos dedicarnos a lavar los platos. O sea, debemos resolver el problema más importante. Y el problema más importante es que en Colombia, pues se están matando bebés, en Colombia, en Argentina, en Latinoamérica, se están matando bebés sin límites de tiempo, de las maneras más crueles y atroces del mundo, y nosotros debemos estar aquí para dar la batalla fuerte. Entonces, 1000 gracias, Lupe, por el tiempo, por el espacio, por todo, y bueno, no te canses. Mucho ánimo siempre. No, 1000 gracias a vos, primero por conseguirme la oportunidad, por acercármela, por todo lo que fue ayer, porque también estuvo ahí Salma al pie del cañón, por más que ahora se nos ponga humilde, pero la verdad es que estuvo ahí escuchando todas las ponencias, indignándose y demás, y porque ahora es la batalla en Colombia. Y la verdad es que hay que darle seguimiento, hay que darle tratamiento, no hay que desistir. Eventualmente a veces hay derrotas, pero esas derrotas las podemos minimizar si, como en estos casos, somos, atacamos y no nos encargamos de defender constantemente. Porque un error muy común en la causa pro vida es esto de tener casi como ser reaccionarios, ¿no? Ser permanentemente reaccionarios, que está muy bueno ser reaccionario. El problema es cuando es lo único que sos, porque en algún momento te van a pasar la reacción, la defensa desgasta muchísimo. Bueno, esta es la opción de primerear, de ser el que plantea las normas del juego.
Entonces, apoyemos muchísimo este tipo de iniciativas. Nosotros ya sabemos que en Latinoamérica la tendencia viene siendo la legalización, pero también tenemos ejemplos como el de Estados Unidos, hace poquito, revocando el odioso fallo Roe v. Wade. Entonces, la verdad es que tenemos también faros de esperanza para poder volver la situación atrás y para no desistir. Pero todo eso se logró, incluso el caso de Estados Unidos, después de más de 50 años de aborto legal, con gente que no se rindió. Así que nada, invitarlos a todos los que están acá, los que después van a ver este vivo que va a quedar subido, a no rendirse, a prestarle atención los colombianos a lo que